Vamos a dar comienzo entonces al panel inaugural de este seminario. Cuando hicimos la convocatoria a los colegas que aquí me acompañan, pusimos especial énfasis en trabajar los temas de la integración desde una perspectiva crítica latinoamericana. Nos parecía central pensar la integración, pensar las posibilidades de acciones conjuntas en América Latina desde una perspectiva crítica. Y no solamente una perspectiva crítica porque esté pensando la realidad de América Latina, ¿cierto? Porque sea una teoría comprometida con la realidad, porque sea una ciencia que se fija en los problemas de nuestra América, sino también una actividad crítica, una perspectiva crítica que sea capaz de ser autocrítica, es decir, de pensar sobre sus propias herramientas de trabajo sobre esta realidad. Me acompaña José Guillermo Santos Ercep. Él viene de Chile, es doctor en filosofía por la Universidad de Konstanz, Alemania, es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, es coeditor de la revista Estudios Avanzados del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile y coordinador para América Latina del Seminario de Identidad Latinoamericana. Al mismo tiempo, es uno de los gestores de la revista La Cañada, de Pensamiento Filosófico Chileno, y coordinador general del Centro de Difusión del Pensamiento Filosófico Chileno. En esta oportunidad, él nos va a presentar un tema que tiene que ver con la necesaria autocrítica de todos los que nos dedicamos a pensar desde un punto de vista teórico la cuestión latinoamericana. Su ponencia se llama Tiranía del Paper, construcción de una nueva dependencia. También me acompañan, los voy a presentar a los tres y después le daremos la palabra a cada uno. También me acompaña Yamandú Acosta, él viene de Uruguay, es investigador y docente del Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Montevideo, es magíster en Ciencias Humanas y miembro del grupo de trabajo Pensamiento Histórico Crítico en América Latina y el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha trabajado desde el Instituto de Historia de las Ideas sobre temas que tienen que ver con la problemática del sujeto en América Latina y con la recuperación de la historia de las ideas en el Uruguay. En este caso, él ha presentado nos va a presentar una ponencia cuyo título es Las interpretaciones de la transmodernidad y la cuestión del marco categorial, un tema no menor desde el punto de vista de los estudios sociales y de las humanidades. Bueno, también me acompaña Gerardo Oviedo. Él viene de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, es profesor universitario, ensayista e investigador, desempeña actividades docentes en la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano en las carreras de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de Buenos Aires, y también en Filosofía Argentina y Latinoamericana en la carrera de Filosofía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Ha colaborado en el Diccionario de Pensamiento Alternativo Latinoamericano, uno de los principales colaboradores, y además forma parte del proyecto sobre pensamiento crítico latinoamericano que se lleva adelante con investigadores de distintos países, de todos los países de América Latina, y está dirigido por Enrique Duce. En este caso, Gerardo Oviedo nos va a plantear un tema que no es menor cuando se trata del pensamiento crítico, que es el problema del ensayo, ¿no? La teoría del ensayo, qué significa ensayar, si el ensayo es nada más que un género literario o si es algo que tiene que ver con la práctica. Creo que los temas que cada uno ha elegido para este panel sobre la perspectiva crítica son sumamente interesantes, nos afectan directamente, en buena medida son autocríticos, y bueno, espero que después de que ellos hablen podamos hacer un rico intercambio. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Siempre muy agradable
¿Se escucha? Ahí. Más cerca. Que se lo pongo cercano. Ya. Entonces, bueno, lo que voy a leer, y yo creo que voy a tener que leer algo rápido, porque había pensado en algo más de tiempo, tiene que ver con un trabajo que estoy haciendo hace ya un tiempo en el grupo de gente con el que trabajo en IDEA, que es una cuestión de observar, lo llamado observatorio tecnológico, que lo que busca es observar la manera en cómo estamos siendo sometidos a ciertas presiones para trabajar. Y como el título lo dice, esto tiene que ver con la cuestión del paper. Sin mucho rodeo voy a leer lo que he escrito y para poder conversar sobre eso. La mera constatación del cúmulo de discursos, la enorme cantidad de textos acumulados en bibliotecas, librerías, computadores, etc., así como el continuo y sorprendente caudal de escritos que se produce anual, mensual, semanal, diariamente, será mi punto de partida. El caso que interesa analizar aquí es el de la filosofía, que parece paradigmático para sostener el punto. Cientos de libros, revistas, conferencias, ponencias, clases. Poniendo como ejemplo el caso de Chile, un país con una recatada vida filosófica que cuenta tan solo con 17 centros universitarios donde se cultiva la disciplina y algo más de 200 académicos activos contratados en dichos centros, hay que decir que cuenta, no obstante, con más de una treintena de revistas especializadas en filosofía que se publican regularmente. Eso significa 2 números al año. Es fácilmente hacer un cálculo. No se necesita mucha imaginación para proyectar lo que ocurre en un país con una vida activa, una vida filosófica activa. No se trata, sin embargo, solamente de un asunto de cantidad, sino que también de variedad, de heterogeneidad en lo relativo a su formato. Dicho de otra manera, la filosofía se escribe y se ha escrito de múltiples formas, como ya han constatado muchos autores. Entre los múltiples rostros de la forma literaria de la filosofía, uno podría mencionar el diálogo, el aforismo, la carta, el ensayo, la plegaria, la meditación, el fragmento, etcétera, etcétera, hasta llegar al texto, ¿no? Un poquito sobre eso. La filosofía está constituida entonces por un conjunto de discursos que tanto por su cantidad que por su diversidad, por la diversidad de sus formatos, se ha vuelto prácticamente inabarcable. Esta constatación habría que empatarla con otra igualmente sensible, la existencia de una cierta organización en este mundo discursivo. Organizar, digo, para comenzar con cautela, eludiendo al modo en que se administra esa evolución descontrolada y descomunal de discursos filosóficos. La distinción misma entre diferentes géneros filosóficos es ya una suerte de organización, de administración de los discursos, que los agrupa de acuerdo con sus formas narrativas o según los tipos de texto. La jerarquización de los discursos, incluso de los tipos de texto en tanto que más o menos filosóficos, es también otra forma de organización del panorama discursivo. Es así como hoy por hoy es casi evidente que a un poema se le niegue a priori su carácter de texto filosófico, a un diálogo, a una autobiografía al menos se le ponga en duda, a un ensayo se le podría aceptar a regañadientes, y a un libro, un tratado, un artículo o un paper se les considera filosóficos casi sin discusión. El gesto de Francisco Romero, al establecer que cierto tipo de textos son normales para la filosofía en América Latina, podría entenderse así como un gesto administrativo. La organización de los discursos filosóficos tiene así, en un primer y evidente sentido, un carácter jerarquizante y marginizante. Ciertos discursos son propiamente filosóficos, otros no lo son. La noción de archivo acuñada por Foucault podría ser útil para comprender este punto. Como explica el francés, el archivo sería la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados, o el sistema general de la formación y la transformación de los enunciados. El archivo no es algo que se pueda describir cabalmente, pero lo que sí es claro es que pertenece a una sociedad, a una cultura, a una época determinada. Lo que puede ser enunciado en el campo disciplinar de la filosofía depende del archivo correspondiente, pues este establece las normas que determinan esa práctica discursiva. ¿Se entiende, no? En una primera mirada, me ha parecido que dicha organización de los discursos filosóficos y la existencia de un archivo filosófico tenía sentido en virtud de la necesidad de poner orden en el caudal discursivo con el objeto de hacer más efectiva, en el sentido de eficiente, incluso posible, la labor de los investigadores, así como también las instituciones vinculadas al saber filosófico y la asignación de recursos. A lo que me refiero es, por ejemplo,
a aquella necesidad de poder discriminar entre calidades de discursos para así abocarse solo al trabajo sobre lo que realmente valga la pena, o a la necesidad de evaluar el trabajo o la trayectoria de un determinado investigador para otorgar becas, financiamientos o puestos de trabajo. En otro contexto, de lo que estoy hablando es de aquello que hoy se conoce con el nombre de cienciometría. No sé si le es muy extraño lo que existe. A mí me sorprendió cuando me enteré que existía. En una segunda mirada, me va pareciendo que el asunto es al revés. Es decir, que en virtud de que se ha instalado una determinada idea acerca de lo que es el saber filosófico, dicha concepción va respaldada, fortificada, si se quiere, por una cierta institucionalidad que exige una organización desde donde se instala una determinada administración de los discursos. Hay envuelto aquí un elemento central que no ha sido suficientemente destacado. A lo que me refiero al papel del temor, del miedo presente en este esquema de organización y administración, detrás del cual late un esquema reaccionario y controlador. La sospecha aquí es que la finalidad de esta organización es aligerar de su peligrosidad el discurso que circula sin restricciones, controlando, ordenando lo que Foucault llama los fuegos del pensamiento y de la lengua. El filósofo francés habla de que en el fondo late una logofobia, oculta superficialmente pero una aparente logofilia. El paper me parece un caso paradigmático de esta logofobia, un ejemplo actual y contundente de una forma de controlar la peligrosidad del discurso filosófico, de dominar su proliferación, de organizar su incontrolabilidad mediante prohibiciones, barreras, límites y reglas. Ahora voy a hablar directamente de esto. El paper, en tanto que uno de los géneros filosóficos, se ha instalado de un tiempo a esta parte como el modo privilegiado de escritura filosófica. Marcas de ello hay por doquier para quien quiera verlas. Muchos han señalado ya esta realidad. En su instalación, el paper ha recibido apoyo, ayuda sin la cual ello no había sido posible. Dicho de otro modo, no es que este formato, este género filosófico sea señalado, al utilizar un término heideggeriano, y que por ello, desde un tiempo a esta parte, se haya ido imponiendo naturalmente como el formato más idóneo para la filosofía, y valga decir para todos los ámbitos del saber. La institucionalización ha llevado a cabo una sistemática campaña en vista de imponer este modo de escritura filosófico como el prioritario, el mejor evaluado, el más deseable, e incluso en algunos casos como el único aceptable. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El caso chileno, que es por supuesto el que más conozco. En este caso, la campaña en vista de priorización del paper es evidente. Como bien sabido por todos quienes se dedican a la investigación en mi país, Fondesi, que es como el análogo de CONICET, es la institución pública que financia proyectos de investigación para que la gran mayoría, por no decir todos los investigadores nacionales postulen. Lo interesante de observar aquí es que en la selección de los proyectos, la distribución del puntaje asigna un 40% al currículum del investigador. Y de ese 40, el 60% es por su productividad, es decir, la textualidad que publica. Lo relevante para efecto de lo que vengo diciendo es que aquello a lo que más puntaje se le asigna es a los papers. Incluso más que la publicación de un libro. Tú por un paper en una revista ICE tienes 10 puntos, el mayor puntaje que tú puedes llegar a obtener por un libro son 10 y en algunos casos excepcionales 12 puntos. La diferencia en cantidad de trabajo es sensible. Lo escrito respecto de Fondesi no es una excepción, sino que se trata solo de un jirón de todo un sistema que ha ido instalando sistemáticamente en mi país la producción de papers como algo prioritario. Es así como la asignación de becas para estudios de posgrado, CONICET utiliza estos mismos criterios y también las universidades desde un tiempo a esta parte han decidido implementarlos. De hecho, para determinar quiénes son los investigadores destacados, a quienes se les premia incluso con incentivos económicos, se observa prioritariamente la producción del paper y el lugar en que han sido publicados. Estos criterios se utilizan también, por el otro extremo, para justificar la separación de algún académico del plantel, dado su baja productividad, y para contratar a un nuevo elemento. Pero no solo eso, las universidades utilizan estos criterios también para evaluar su propio desempeño en investigación. Ellas se miden a sí mismas en virtud de la producción de papers. Esto, por supuesto, no es casual, pues ningún otro tipo de discurso, solamente la producción de papers, tiene una repercusión sustantiva en la asignación del aporte fiscal directo. Una explicación muy breve: el aporte fiscal directo es la plata que el Estado da a la universidad. Y esa plata se calcula, la cantidad que se designa a cada universidad se calcula en virtud, en su gran mayoría, en virtud de los papers que sus académicos han publicado.
me salto unas partes para no... de la cantidad del lugar donde se publica. Solo se contabilizan los papers que se han publicado en revistas que están en ICI o en Cielo, pero una relación de 1 a 3. O sea, una publicación en una revista Cielo vale la tercera parte que en una revista ICI. Es bien ridículo, ¿no? Porque Thomson es una empresa privada gringa, Cielo es una cuestión latinoamericana, entonces es todo muy raro. Ya. ¿Pero qué es un paper? La pregunta puede parecer sorprendente, pero como suele ocurrir, se trata de aquellas cosas que se supone que todos sabemos. De hecho, lo sabemos, pues escribimos papers, pero ante esta pregunta no sabemos bien qué decir. Se podría hablar aquí de una especie de doble saber, en el sentido análogo al usado de Wittgenstein. Un saber que se tiene y que se refiere a hacer, y un saber que no se tiene referido a explicar. Sabemos escribir un paper, lo hacemos con mayor o menor facilidad, pero lo hacemos. Si nos preguntan, sin embargo, qué es lo que caracteriza un paper, no tenemos tan claro que responder. La respuesta, por lo tanto, se vuelve complicada a primera vista. Partamos entonces por lo más evidente. Para nadie es un secreto, pues es una cuestión bastante conocida, que el paper es un género de escritura que se desarrolla en el contexto de las ciencias naturales, que responde a un determinado idea de saber científico que encuentra en este tipo de discurso el medio más idóneo para la comunicación. La instalación del paper en el ámbito de la filosofía, por lo tanto, podría ser un traslado, por decirlo con delicadeza, o una invasión, si se quiere ser más insidioso. Sin detenerme en este punto, que ya ha sido usado antes por otros, quisiera simplemente comenzar destacando con el objeto de poner en evidencia que la evolución del paper en el ámbito filosófico es más bien tardía. De hecho, me atrevería a llamarla reciente. Antes de la aparición del paper en el ámbito de la filosofía ya existía un tipo de discurso que comparte con él algunas características, lo que ha llevado a confusiones que sería importante aclarar. Artículo en español, Aufsatz en alemán, artículo en francés, son términos que no pueden considerarse sin más como sinónimos de paper. Quisiera sostener aquí la tesis de que el paper se ha incorporado al contexto de los géneros filosóficos como una especie dentro de un tipo de artículo. Eso que algunos han llamado también artículo académico o artículo científico. Las características del paper, por lo tanto, no deben extenderse a todo tipo de artículos, pues las alternativas para cultivar este género son más amplias. Cuando se sostiene, entonces, que el paper se ha ido instalando como el modo privilegiado de escritura filosófica y ello con el apoyo de una institucionalidad, debemos tener claro que esto no se aplica a todo tipo de artículos, sino solo al paper, aquellos textos previos cuyo origen se encuentra en las ciencias naturales y que instalados en el ámbito de la filosofía tienen características bien nítidas que pueden ser descritas sin mayor dificultad con ayuda de la gran cantidad de manuales instructivos de consejos acerca de cómo escribir un paper que inundan internet. Uno busca en internet cómo escribir un paper y salen 200.000 páginas y todas dicen lo mismo. Es sorprendente. Algunas cosas sobre eso. Una de las características más interesantes de resaltar respecto del paper en general y del filosófico en particular es que se trata de un escrito fundamentalmente efímero y su contenido, por lo tanto, también lo es. Un paper que contenga nuevos contenidos, nuevos productos de investigación más avanzados, más modernos, más cercanos a la verdad, habría de dejar atrás los conocimientos antiguos superando. Así, un artículo de hace 20 años está desactualizado, obsoleto, ha sido superado en estos años por otros muchos con sus nuevos enfoques y verdades, con datos actuales e información fresca. La viabilidad de una investigación propuesta se evalúa, entre otras cosas, por la actualidad de los textos consultados, por lo moderno de su bibliografía. Esto, que también podría corroborarse en las ciencias naturales, en el caso de la filosofía es sin duda un tema de discusión. La existencia del paper filosófico implica la instalación de lo efímero en el ámbito filosófico, de la idea de superación de lo antiguo por lo moderno, siendo lo antiguo algo de solo unos años, incluso meses de antigüedad. Esto contrasta sin duda con la idea de la tradición filosófica y con la existencia de los textos considerados clásicos. La tradición reconoce textos con eminente valor, con claros aportes y reconocida actualidad, que fueron escritos hace cientos, incluso miles de años, y que en ningún caso están obsoletos. Los ejemplos casi no son necesarios de traer a colación. La suma teológica es la humildad o modestia es otro rasgo característico del paper, ya sea por lo breve de su extensión, de la que no alcanza a desarrollarse latamente una idea y mucho menos múltiples hipótesis. El hecho es que este género se propone simplemente trabajar una idea aislada, un aspecto de un problema, un esfuerzo, un matiz,
quienes elaboran manuales dirigidos a la formación de estudiantes y que pretenden enseñar a redactar un paper insisten en que a good philosophy paper is modest and make a small point. Es una sigla de uno de los manuales, ¿no? Esta modestia se refleja también en sus pretensiones globales. Dicho coloquialmente, nadie puede pretender ni pretende en el marco del paper cambiar la historia del pensamiento, ni siquiera desarrollar una teoría propia. Ahí hablo de la humildad modestia, después me olvido de haber detenido en que la claridad también es una de las características propias del paper, pretende ser claro, ir directamente al grano, ser muy conciso y muy eficiente y rápido tendría que ser dar a conocer la información que quiera dar a conocer. Me salto todo eso para ir al problema. Aclarado en general, ¿qué es lo que se dice cuando se dice paper? Retomo lo que venía sosteniendo. Paper es un caso paradigmático de esa logofobia de la que hablaba, en cuanto que constituiría un claro intento por controlar la peligrosidad del discurso filosófico, de dominar su proliferación, de organizar su incontrolabilidad. La hipótesis que sostengo es que la instalación concertada del paper como género filosófico preponderante obedece justamente a la necesidad de controlar la producción del discurso filosófico. Dicho de otra manera, con ello se lograría controlar el temor al discurso filosófico, pues se le mantendría a raya dentro del campo delimitado del paper. En lo relativo a dichas reglas, lo inmediatamente destacable es el cúmulo de prohibiciones que acompañan a este género y que en la práctica tiene como consecuencia inmediata dejar fuera del ámbito del discurso filosófico a lo más interesante y sustancial de la producción filosófica latinoamericana, abandonándola sin más al terreno de lo monstruoso, del ruido que no es escuchado. Un par de observaciones acerca de estas prohibiciones podrían servir para ir vislumbrando las consecuencias que está teniendo sobre nuestra labor esta imposición del paper. Voy a mencionar solo un par que me dan el tiempo. En primer lugar, es relativamente evidente que el paper establece una serie de prohibiciones respecto del sujeto, es decir, límites y barreras en lo referente a quién sea su autor. De lo que se trata aquí es fundamentalmente del hecho de que no cualquiera puede escribir un paper filosófico. El mismo formato limita las posibilidades de su autoría. Quisiera referirme para comenzar al dispositivo de exclusión de cierta palabra, de la palabra de algunos, por ser considerada nula y sin valor, pues no contiene ni verdad ni importancia, es decir, discursos que no son reconocidos ni escuchados y que regresan al ruido. La lista de los sujetos excluidos del discurso filosófico en general y del paper en particular es larga. No se trata tan solo de la palabra del loco, como diría Foucault, a la que se le ha despojado su valor de verdad filosófica. En las mismas condiciones están las palabras del amateur o del autodidacta, pero también durante siglos, milenios, la de la mujer, y sin duda también la de los pertenecientes a las culturas no europeas, africanos, indios, chinos, etc. La palabra del discurso filosófico de los latinoamericanos es sin duda una voz cuyo valor de verdad ha sido sumamente negado y que por lo mismo ha sido considerado simplemente un ruido. Este punto ya lo han tratado muchos autores en la segunda mitad del siglo XX, por lo que no ahondaré en ello. Quisiera solo detenerme ahora, muy brevemente, en una observación relativa a lo que ocurre hoy con nuestro idioma en el contexto de la invasión del paper. Digamos, para comenzar, provocando que el español simplemente no es una lengua de paper en general ni de paper filosófico en particular. Como tal vez ya saben, la expresión alemana para decir que simplemente no se entiende nada es suena a español, tal como nosotros decimos que parece chino. En el inglés, es el inglés a todas luces la lengua del paper. Las universidades, al menos en Chile, ofrecen de hecho un servicio gratuito de traducción de nuestros papers al inglés, lengua en la que se vehicula la verdad científica. Aunque se nos acepta un texto en español, sin embargo, siempre debe ser precedido de un abstract. En este texto, no deja de ser sintomático, en este punto no deja de ser sintomático, por ejemplo, que las 141 revistas incluidas en el catálogo Easy, solo 8 se publican en países hispanohablantes, por lo tanto se puede publicar en español, y de ellas 6 en España, 2 en América Latina. En el contexto mundial de la filosofía paper, lo escrito en español sigue siendo, por lo tanto, ruido, es decir, un discurso que no es reconocido ni escuchado. Después hablo de los autodidactas y el problema con eso también, que tiene que ver con obtener ciertas autorizaciones para poder hablar. Me lo voy a saltar como para
ejemplo, hay una reflexión acerca de la forma, dos cosas sobre eso en el marco de la espiritualidad, que es una cuestión que aparece ahí, ese ritos que cumplimos, que son muchos en el caso del paper, ¿no? Es claro que el paper instala una serie de exigencias de reglas muy estrictas respecto de sus formas, lo que en la práctica se traduce en que no se puede decir lo que se pretende decir de cualquier manera. Existe un modo paper de escribir, y dicho modo particular de escritura está rigurosamente normalizado. En las normas de publicación, que las revistas explicitan, se consignan en primer lugar asuntos formales, idioma, etc. Todos lo conocen, eso no lo sabemos. Hay un cierto idioma, hay cuestiones que se meten en el modo de citar, en la extensión, en el formato del título, en las 5 palabras clave, en el modo de hacer la bibliografía, es extremadamente arreglado. Y también esta regla que tiene que ver con las estrategias discursivas. Se puede mencionar aquí en primer lugar la casi ausencia del uso de la primera persona, del singular. En este mismo sentido se puede aludir en segundo lugar a que deben quedar fuera cualquier tipo de opinión infundada, signo de impresión, manifestación. Y bueno, yo voy mencionando estas cosas al mismo tiempo muestro como eso contrasta violentamente con el modo de escritura propia de la tradición latinoamericana, ¿no? Donde la digresión es un tema que en los papers aparece, ¿no? Donde la literatura aparece por todas partes. Entonces, no, algunas cuestiones que tienen que ver con el formato, hay exigencias muy fuertes que tienen que ver con la estructura del paper también, con un lenguaje proposicional que está establecido en las normas de publicación, hay una introducción, un desarrollo de conclusiones, siempre con una estructura muy firme, y finalmente hay menciono a ellos estas reflexiones que tienen que ver con el objeto, que van a permitir leer eso para cerrar. Otro orden de prohibiciones impuestas por el paper daña su objeto. En un paper filosófico no se puede hablar de todo. Hay en primer lugar asuntos, temas que no se tocan, que no pueden ser abordados, pero también hay partes o esfuerzos de temas o asuntos afectados que no pueden ser mencionados. Quienes nos dedicamos profesionalmente hoy a la filosofía sabemos bien que esto es así, por lo que en general tenemos la precaución de no escribir papers sobre temas vetados, que van a ser evidentemente rechazados por la revista. Una vez más, sin embargo, ante la pregunta por cuáles son dichos temas, cuáles son concretamente las prohibiciones, la respuesta tiende a ser el silencio. Sabemos que existe, conocemos su alcance, pero no sabemos señalar. Todo funciona aquí como si la norma, la prohibición fuera tácita. No está escrita en ninguna parte, pero sin duda actúa, y en general vislumbramos cómo lo hace. Me explico. Con un ejemplo muy a la mano. Si yo quisiera publicar esto mismo, sé bien que difícilmente sería aceptado por una revista como paper, ¿no? Debo confesar que más de una vez he recibido una negativa con el argumento de no se adecua a la línea editorial de la revista. Guardando todas las distancias posibles, para aludir a un caso ya mencionado, que mencionó Norteamérica, José Martí sufriría sin duda el mismo destino. Foucault propone una distinción entre discursos fundamentales y creadores. Por una parte, discursos que solo repiten, glosan o comentan, por otra. Quisiera agregar a esta diferencia los discursos críticos, destructivos o denunciantes. El paper, en tanto que se caracteriza por ser efímero, modesto y eficiente, no tiene la pretensión de constituirse en un discurso fundamental, menos aún fundacional, y solo en marcadas ocasiones podría aspirar a ser modestamente creador. En este punto resulta iluminadoras las investigaciones de Gans y Shepard, quienes analizaron el caso de los premios Nobel en Economía, y de acuerdo con sus resultados, de los 20 ganadores vivos en ese momento, solo a 3 se les había rechazado nunca se les había rechazado un artículo, pero lo más sorprendente es que entre los 17 restantes fue habitar la convicción de que los textos que les fueron rechazados eran justamente los que ellos consideraban sus mejores trabajos y figuraban entre sus obras más citadas. Es decir, lo que se les rechazó fueron fundamentalmente aquellos discursos que tuvieron finalmente un sentido fundacional y creador. En el mismo sentido, Campanario hace una lista de 36 casos de autores cuyos papers fueron rechazados por diferentes revistas en distintas disciplinas y que luego fueron recompensados con el premio justamente en virtud de esos trabajos. Del mismo modo, el del paper no es un discurso crítico, destructivo, ni busca desestabilizar nada. Su objeto expreso y su límite es aportar humildemente un grano de arena al avance del conocimiento. En este contexto, que su aspiración es ser un buen comentario o glosa inteligente que cumpla con las exigencias del formato. Se trata de un texto acerca de textos. El paper tiene como objeto de trabajo otros discursos a los que comenta, a los que glosa, en una palabra, repite. Esto se da sin duda de diferentes formas. Hay papers acerca de una obra de un autor,
hay otros sobre un asunto que atraviesa varias obras de diferentes autores, etc. El paper no pasa de ser un metadiscurso. Ahí hago alusión a algunos latinoamericanos. Solo la conclusión. Sostenía Foucault muy acertadamente que hay un vínculo evidente entre la existencia histórica de una cierta voluntad de saber, de verdad, y la forma en que ese saber tiene de ponerse en práctica en la sociedad, en que es valorado, distribuido y repartido. Hoy, como he tratado de mostrar, el paper es la forma en que una cierta voluntad de verdad se instala institucionalmente en la sociedad y ejerce, como dice el francés, sobre los otros discursos una especie de presión y de poder de coacción. En este momento asistimos sin duda a dicha presión, una que nos impele a concentrar nuestro trabajo en la producción de paper. Lo que quisiera con esta intervención es que comencemos a vislumbrar las consecuencias que esto tiene para nuestro trabajo y las repercusiones que representa para nuestra tradición de pensamiento filosófico latinoamericano, utilizando aquella categoría de Paulo Freire de finalidad de la desconcientización, es decir, toma de conciencia de las presiones, de los límites que se nos están imponiendo y de lo que perdemos con ello. Se trata de la sistemática imposición de la estructura que permite controlar el discurso filosófico, que lo mantiene dentro de márgenes, que acalla su voz más sorprendente y que silencia lo más rupturista o fundacional, que hace desaparecer en una palabra lo más filosófico de la filosofía. Lamento haber tenido que saltar tanto, la verdad yo pensé que era más ejemplo, pero más o menos la idea. Quisiera comenzar recordando que este año 2012, en Guerre Gabriel, un gran latinoamericanista nacido en Mendoza, Arturo Roy, que estará cumpliendo 90 años, y dos grandes latinoamericanistas ya fallecidos, Leopoldo Sea y Arturo Ardao, que estarían cumpliendo este año 100 años. Y aprovechando la mención de José Santos, lo que yo voy a desarrollar ahora, seguramente que no es un paper, aunque son un montón de papeles, está en castellano, ¿verdad? Seguramente ya estaba mucho mejor desarrollado en nuestra América de Martí de 1891, del cual se cumplieron el año pasado 120 años. La pregunta de esta mesa es, yo la asumí como la pregunta no por las ciencias en general, sino por las ciencias sociales y las humanidades, desde una perspectiva crítica latinoamericana, a propósito de la integración. A propósito de la integración, en el marco de un centro de estudios trasandinos y latinoamericanos, me lleva inmediatamente a pensar o bien en la integración latinoamericana, que es una idea, digamos, de larga duración que recorre nuestra historia, por lo menos desde el inicio del siglo XIX, o como se trata de estudios trasandinos de integración regional, que bien puede ser un eslabón, una parte, ¿verdad? Un aporte a la integración latinoamericana, de la cual la última definición institucional es la UNASUR, recientemente fundada, pero en la temática de integración no inevitablemente, pero sí nos debe remitir a la cuestión de integración también local y nacional. En el caso de Uruguay, que la Suba consideró un país hiperintegrado, ¿verdad? En algún momento de su historia, en un momento, digamos, determinante de su historia, hoy por hoy, esta característica de la hiperintegración razonablemente por lo menos puede ser puesta en duda, porque es una sociedad, especialmente en el medio urbano, fuertemente fragmentada en la capital en particular. Y esta situación de desintegración, ¿verdad?, dentro de ciudades nacionales puede probablemente replicarse en otros países de América Latina. Ciencias sociales y humanidades desde una perspectiva crítica latinoamericana. Bueno, ellas, seguramente las ciencias sociales y las humanidades, tienen algo que aportar a los procesos, a los proyectos de integración, en ese sentido, el ejercicio de las disciplinas y de las investigaciones en el campo de las humanidades y las ciencias sociales tiene una responsabilidad, por lo menos compartida, con el nivel, digamos, de los decisores políticos
de las políticas de integración en esos diversos espacios de integración. En cuanto a perspectiva crítica latinoamericana, bueno, podríamos, para hacer un primer corte inicial, decir en la perspectiva crítica de la tradición del pensamiento crítico de la modernidad, bueno, que tiene en la Escuela de Frankfurt su foco más visible, y una línea crítica, podemos decir, que va para Occidente y para el pensamiento europeo, desde Marx hasta Metzger, si pensamos en el presente, pero aparece por allí una perspectiva, una pretendida perspectiva crítica latinoamericana que piensa o pretende pensar sin romper con esa tradición desde otro lugar. Y en este caso, un poco la problemática es precisar este otro lugar. Respecto a cómo, digamos, desde dónde la perspectiva crítica latinoamericana puede aportar en el ejercicio de investigación y pensamiento producido a nivel de estas disciplinas a la perspectiva de la integración en estas dimensiones, bueno, se me apareció como una cuestión central, algo que ya aparece, lo decía Gonzalo Flamelia, cuando Martí dice, ni el libro europeo ni el libro yanqui daban con la clave del enigma hispanoamericano, y es la cuestión del marco categorial. Dicho en plural, bueno, ¿con qué categorías pensamos nuestra realidad? ¿Con qué categorías analítico, crítico, normativas, ¿verdad? Pensamos nuestra realidad? Porque ciencias sociales y humanidades no solamente analizan o no solamente interpretan, sino que, digamos, de alguna manera orientan sobre fundamentos argumentados, ¿verdad? Empíricos, racionales, sentidos de realidad posible que luego pueden ser asumidos o no por los decisores políticos. Entonces, la cuestión de las categorías, o la cuestión del marco categorial, aparece, a mi modo de ver, como una cuestión central. Y a propósito de esto, bueno, asumo y voy a leer muy brevemente esta cuestión del marco categorial tal como aparece elaborada en un texto que a mi modo de ver es un clásico del pensamiento crítico en América Latina, de 1977, Las armas ideológicas de la muerte, de Franklin Delano, quien dice así: la vivencia de luchas políticas e ideológicas de la década pasada en América Latina me ha convencido de que la percepción tenida y que podemos tener de la realidad económico-social está fuertemente determinada por las categorías teóricas en cuyos marcos nosotros interpretamos tal realidad. La realidad social no es una realidad seca, sino una realidad percibida bajo un determinado punto de vista. Podemos percibir solamente aquella realidad que nos aparece mediante las categorías teóricas usadas. Recién dentro de este marco los fenómenos llegan a tener sentido y solamente podemos percibir los fenómenos a los cuales podemos dar cierto sentido. Pero esto no es válido solamente para los fenómenos económicos sociales en sentido estricto, sino para todos los fenómenos sociales. Los percibimos, tienen sentido dentro y a partir de un marco teórico categorial, y solamente dentro de este marco podemos actuar sobre ellos. Así como dentro de un determinado sistema de propiedad solamente se pueden realizar ciertas metas políticas, pero no otras, también el marco categorial teórico que usamos para interpretar la realidad nos permite ver ciertos fenómenos y no otros. Asimismo, concebir ciertas metas de la acción humana y no otras. Por lo tanto, el marco categorial dentro del cual interpretamos el mundo, dentro del cual percibimos las posibles metas de la acción humana, está presente en los fenómenos sociales mismos y puede ser derivado de ellos. Bueno, ese pasaje lo he leído y releído frecuentemente, lo volví a leer para esta ocasión, y surgen las siguientes tesis que en principio comparto. Primero, el marco categorial hacia las condiciones de percepción y de acción en una realidad social determinada.
Segundo, toda realidad social determinada implica como constitutiva de la misma el punto de vista bajo el cual ésta es percibida y desde el cual tienen lugar las acciones que la constituyen. Tercero, toda realidad social contiene pues un marco categorial implícito. Podríamos llamarla la tesis de la subjetividad de la realidad. Tesis que no niega la objetividad de la misma, sino que incorpora a esta objetividad de la realidad a la subjetividad como su trascendentalidad inmanente. Y finalmente, cuarto, el marco categorial que hace la posibilidad de percibir y realizar metas por estar presente en los fenómenos mismos. De ellos puede ser derivado de donde se sigue el ocultamiento o deformación de la realidad social y por lo tanto los desaciertos en la interpretación y en el diseño de las líneas de acción que se producen cuando se le aplica a la misma sin ningún discernimiento un marco categorial que ha sido derivado de fenómenos sociales distantes y distintos. Para que las ciencias sociales y las humanidades no construyan una negación o deformación de nuestra realidad social, contribuyendo intencionalmente a su deshumanización y al bloqueo de alternativas humanizadoras, debe procurar evitarse en la consideración de la misma la traslación acrítica de marcos categoriales producidos desde otras realidades sociales. Complementariamente debe procurarse la explicitación de los marcos categoriales implícitos en los propios fenómenos sociales en el contexto de las relaciones regionales, continentales y mundiales. Bueno, en ese sentido, el antecedente de nuestra América Martí es elocuente, que más o menos todos lo tenemos presente. Y a propósito de esta cuestión del marco categorial y del reclamo que hacía Arturo Roig en uno de sus últimos escritos, justamente el reclamo del rearme categorial, es decir, de recuperar categorías, bueno, que permitan pensar justamente críticamente la realidad con sentido. Me ha parecido, me ha interpelado, y por eso el texto se llama las interpelaciones de la transmodernidad y la cuestión del marco categorial. Me ha interpelado fuertemente la categoría de transmodernidad y la realidad de la transmodernidad, que aparece expresada en esa categoría, explicitada, según mi información, que puede estar equivocada, por Enrique Dussel en su libro publicado en 1992 con motivo de los 500 años de lo que es la invasión de América o del encubrimiento del otro, bueno, justamente en 1492, el encubrimiento del otro. ¿Por qué me parece que esta categoría es central? Bueno, porque, diríamos, mientras contramodernidad, que es la categoría de algunos martianos, aún martianos cubanos como Pedro Pablo Rodríguez, del Centro de Estudios Martianos, se refiere a nuestra América Martí y lo ven como un ensayo contramoderno. En la contramodernidad, digamos, hace que la lógica del ensayo, de su sentido, quede capturada en los límites de la modernidad, mientras que transmodernidad permite referirse a la modernidad, yo no diría desde una exterioridad radical absoluta, como en algún momento lo pretendió Dussel, ¿verdad? Pero sí en el sentido, diríamos, analíticamente criticable, pero dialécticamente entendible, de trascendentalidad inmanente, como lo piensa Finkelhammer y como entiendo que lo asume Dussel en especial relación con Frank Finkelhammer. Transmodernidad permite discernir la modernidad críticamente, en tanto que es su condición de posibilidad que hace la afirmación de la modernidad, que se afirma justamente por la negación de esta transmodernidad, a la que construye, rechaza y reduce antecedente que queda como un residuo marginal, como premodernidad, ¿verdad? Y en ese sentido, la transmodernidad nos permite salirnos de la lógica premodernidad
modernidad, posmodernidad, que esta última en alguna medida podría ser considerada como algo así como la verdad de la modernidad. Es decir, en la posmodernidad, la modernidad se hace visible en sus aspectos constitutivos más profundos, que serían algo así como diríamos el ejercicio permanente del estado de excepción en lo que hace al proyecto ilustrado de la modernidad de construcción de la universalidad o del universalismo. Y en ese sentido, bueno, a los efectos del ejercicio de una perspectiva crítica de las ciencias sociales y las humanidades, nos coloca en la perspectiva de la reflexión respecto a si el proyecto de la modernidad, ¿verdad?, es el proyecto digamos, que mejor nos expresa, nos conviene, nos representa, nos afirma como continente, como región, como grupos humanos, como pueblos, como naciones, o si, digamos, matrizado fuertemente por la modernidad. El caso de Uruguay en ese sentido es tal vez uno de los casos más paradigmáticos de un país fuertemente matrizado por la modernidad. Bueno, las interpelaciones de la transmodernidad, en la medida en que tengan alguna vigencia real y no solamente exclusiva en nuestras realidades, pueden ser una línea de aporte para relacionarnos críticamente en el sentido responsable de la crítica, ¿verdad?, sino como destrucción de lo que hay, sino como construcción, digamos, de un mundo posible frente a lógicas, digamos, dominantes de construcción del mundo, en las cuales, bueno, por la alta destructividad que se hace visible en lo que hace a la vida humana y a la naturaleza, bueno, se revela como una lógica, digamos, fuertemente destructiva. 5 minutos. Bien. En ese sentido que tomaba yo transmodernidad, tal como la plantea Dussel, que él dice para la superación de la modernidad, no como posmodernidad, que ataca la razón en cuanto tal desde el irracionalismo de la inconmensurabilidad, sino como transmodernidad, que ataca como irracional a la violencia de la modernidad, de la afirmación de la razón del otro, será necesario negar la negación del mito de la modernidad. Para ello, la otra cara negada y intimada de la modernidad debe primeramente descubrirse como inocente. Es la víctima inocente del sacrificio del cual, que al descubrirse como inocente, juzga a la modernidad como culpable de la violencia sacrificadora, conquistadora originaria, constitutiva, esencial. Y hace visible Dussel la transmodernidad como algo así como un proyecto alternativo. A mí me interesa rescatar que es la cara oculta de la modernidad, que la acompaña, ¿verdad?, como su condición de posibilidad, y que eventualmente, bueno, en sus formas propias puede tener esos horizontes de sentido alternativos a la de la modernidad, modernidad que está asentada, yo diría, en dos o tres dicotomías, con una dicotomía central, fundamental, y ahí voy a tomar otro pensador emergente, ¿verdad?, que es Juan José Bautista, un colega boliviano que trabaja en este momento en la UNAM, justamente con Enrique Dussel, quien, bueno, de alguna manera pone en interlocución, o procura poner en interlocución los aportes del pensamiento crítico en general, del pensamiento crítico de la Dussel en particular, con la experiencia de las comunidades andino-amazónicas en su país de origen, con las cuales trabaja habitualmente. En ese sentido, Bautista pone acento en lo propio de la modernidad, es haber fundado la identidad del sujeto en la relación, en la oposición sujeto-objeto, donde el objeto es, bueno, inicialmente la naturaleza, que eso es constitutivo de la ciencia moderna, y
la humanidad, recuerdo de Hegel, los hombres naturales, la humanidad aparece identificada como esa naturaleza, o con esa naturaleza, como lo no humano, como lo no civilizado, la civilización barbarie, que es la otra, es otra de las dicotomías, desarrollo, dicotomías todas en las cuales lo que es objeto se produce de quien se afirma como sujeto, lo que es barbarie se produce de quien se afirma como civilización, ¿verdad? Y lo que es su desarrollo se produce y construye desde quien se afirma como el lugar del desarrollo. Por eso, la perspectiva crítica de América Latina, de las ciencias humanas y de las humanidades, y de las ciencias sociales, tal vez debiera, ¿verdad?, afincarse de este lugar y comenzar por frente a esta dicotomía fundante de la modernidad sujeto-objeto, bueno, recuperar la que aparece como una experiencia de vida de los pueblos originarios en las comunidades andino-amazónicas, en la relación sujeto-sujeto, donde, bueno, la naturaleza también es sujeto y es un sujeto, bueno, de especial dignidad, porque es la mama, ¿verdad?, la Pachamama, a la cual se le debe especial consideración. Desde esas referencias es posible proceder a trascender el marco categorial de la modernidad y, digamos, en lugar de hacer las ciencias sociales y las humanidades un locus académico de construcción y legitimación acrítica, ¿verdad?, de la modernidad, o de una crítica a la modernidad, pero desde dentro de los propios límites de la modernidad, que no hace sino reproducirlas en sus motivos fundantes, bueno, justamente a aportar en el sentido de un nivel de la crítica que Bautista caracteriza como crítica transontológica, es decir, no crítica óntica de acontecimientos, no crítica solamente ontológica, sino una crítica más radical de carácter transontológico. En ese sentido, el último libro de Bautista, Crítica de la razón boliviana, elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano con conciencia colonial moderna y latinoamericana, es un excelente aporte, e independientemente del hecho de que obviamente la realidad boliviana no puede ser trascendentalizada definitivamente a otras realidades en América Latina, bueno, justamente por tener esa peculiaridad de ese tipo de experiencia y de realidad histórico-social, antropológica y cultural, bueno, debe ser especialmente considerada en el desarrollo de nuestras ciencias sociales y humanidades en la perspectiva de nuestra integración como sociedades, como pueblos, a nivel regional y o a nivel global. Muchas gracias. Antes de empezar, quería reiterar el agradecimiento a la comisión organizadora de este evento, en la persona de Arpini y Gloria Hinze. Y me complace una vez más estar en esta ciudad que la verdad que la considero mi segunda ciudad. No voy a contextualizar la lectura, creo que puede ser evidente por sí misma en el desarrollo, la idea que quiero más o menos desplegar, pero si a alguien le interesa en particular, les puedo hacer referencia a qué es lo que me motiva a hacer esta suerte de reflexión en voz alta de un profesor que escribe. No es que no investigue, pero voy a hablar como esa figura clásica del siglo XX. Cuando Claude Fell declaraba en su contribución a la historia de la cultura literaria en Hispanoamérica, que es casi una tradición empezar cualquier estudio del ensayo hispanoamericano por la comprobación de que es sumamente difícil definirlo como género, esa constatación puede tomarse como un estado de cosas o como un síndrome cultural. Precisamente Fell se inclina por dilucidar esta disonancia epistemológica como el síntoma iterativo de la indagación, a la vez polémica y problemática, de la emergencia de una identidad nacional y continental. Pero, ¿no será que Fell se queda demasiado corto al precisar los alcances del ensayo latinoamericano solo por su ansiedad identitaria? Y lo que es peor, ¿no nos quedaremos demasiado cortos nosotros con pensar el ensayo desde una teoría del ensayo, entre otras,
en vez de ensayarlo ensayísticamente, por ejemplo, si se acepta el pleonasmo. Por lo demás, decir que en la cultura latinoamericana el ensayo es la expresión estético-formal de un estado de angustia ante la propia condición vital es una definición que pertenece al repertorio clásico de sus primeras tentativas taxonómicas en el siglo XX. Baste por de pronto recordar al crítico cubano Medardo Whittier cuando consignaba que el ensayo americano aviva como una hoguera el patos de ansiedad y la solidaridad del pensamiento preocupado, pues en nuestros países el ensayo concierne al tipo de prosa en que se exponen y discuten las cuestiones vitales latinoamericanas. El propio José Gaos juzgó alguna vez que el ensayo es la forma estilística inherente a lo que llamaba el pensamiento hispanoamericano, pues constituye siempre una literatura de ideas desarrollada de manera prominente por pensadores escritores. Así lo califica Gaos, confiriendo un título honorífico, que no expide academia alguna, pues surge más bien de la práctica de un género borroso, que intercambia fecunda y gozosamente, y en ocasiones se diría promiscuamente, arte y vida, texto y política, ética y estilo, voluntad y forma, subjetividad y lengua, ciudad y escritura. Ahora bien, para el lector desvelado por el locus latinoamericano, y entonces tiene razón Clausel, surge aquella perplejidad identitaria en un imperativo vital, histórico colectivo en su entorno desde ya, pero íntimamente vivido como drama de expresión subjetivo, que incardina su palabra en los cuerpos e impone su mito autoral en el periplo de los destinos biográficos. Al menos en la Argentina, los nombres de Martínez Estrada o de Macedonio Fernández prestan testimonio suficiente. Uno enfermó de peronismo en la piel, por psoriasis metonímica de la nación. El otro enfermó aún más de metafísica ante la muerte de una mujer que igualó el delirio amoroso con la invención de un mundo percibido. ¿Cómo decirlo aún con adorno? En cualquier caso, que en la ley herética del ensayo, el ensayo latinoamericano, está en juego no solo el desquicio genesíaco y creador de la forma estética en su conflicto con la racionalidad instrumental científico-técnica, sino la aventura y el drama de la voluntad instituyente de una moral emergente, sirviéndonos de un concepto de Arturo Roy, pero también de una comunidad de vida encaminada al bien, para decirlo con terminología de Enrique Dussel. En todo caso, se trataría, conforme a los avatares formal textuales y ético-políticos de esa odisea de la voluntad, en su intelección desaforada y también en su indigencia metodológica, por caso de pensar y repensar su prosa poetizante en el espesor de un drama, y no solo como la gramática de una forma. Si se insistiera en apelar a lugares clásicos de la tradición crítica latinoamericana, todavía Alfonso Reyes tendría mucho para decir, con recordar nomás la célebre sentencia donde se refiere al ensayo como ese centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe todo, decía, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino la curva abierta al proceso en marcha. Se advierte en la voz de Alfonso Reyes, pues, que el centauro no es solo una condición de posibilidad formal, sino además una proyección temporal utópica y, por tanto, una construcción práctico-normativa que en el contexto latinoamericano se vuelve determinante para la hermenéutica del género. Un itinerario que tenga ante la vista sus distintas derivaciones tipológicas e infiera la sintaxis analítica que las preside, no debiera tomar a menos esa remisión utópico-regulativa que le confiere teleológicamente algo más que una formalización canónica o anticanónica. Pues el ensayo local ha activado en su escena de discurso fundamental aquella imagen de Ángel Rama acerca de que América Latina misma es una utopía intelectual. Entonces el ensayista colombiano Germán Arciniegas no se equivocaba tanto cuando decía que la propia América nuestra es un ensayo. Esto todavía es Enrique Zuleña, ¿cierto? Es la consigna utopizante de la expresión americana. Y sin embargo, no nos parece demasiado poco. Aún con toda la semiosis infinita que ha corrido bajo los puentes de nuestras jergas conceptuales actuales. Entre tanto, las energías semánticas de esa utopía de nuestra América, que no se sustrajo al destino trágico, pero que tampoco agotó, sino al contrario, su horizonte temporal de posibilidades, están pobladas por una pluralidad de rostros y de cuerpos y de pigmentos. Muchos de esos rostros nos resultan íntimos, como si fuera una novela familiar. Lo que oímos del ensayo latinoamericano, se diría, lo oímos de nosotros mismos. Por ello, no quedamos indiferentes.
Por ello al ensayo no solo lo investigamos, sino que, si se me permite el coloquialismo, lo chusmeamos, metemos las narices y aún espiamos, como en ciertas biografías que leemos. Si nos dejamos inmiscuir en sus asuntos, acabamos enredados en su torbellino de pasiones y afecciones. Sí, el ensayo nos afecta. Es que su patos de ansiedad arroja sus piedras en pozos profundos, para decirlo un poco con Nietzsche. Pues apela a la intimidad más recóndita de la conciencia. Desprecia lo real maravilloso para revolver lo real ominoso que debemos expurgar. Así, por ejemplo, cuando leemos con miedo. Martínez Estrada se refería con ello a un modo de lectura que depara en nosotros una experiencia catártica, una conmoción que provoca una conversión moral a través de la purga terapéutica de la conciencia ética. Hay que leer el Facundo de Sarmiento con miedo, decía. Hemos de leer su radiografía de la Pampa con miedo, decimos. Tomándole la palabra, uno de los continuadores transfigurados de Martínez Estrada en la actualidad, el argentino Horacio González, se ha referido al ensayo como una lectura de curación. Aún, añadiría por mi parte, una cura por medio de la esperanza utópica, acaso como en la pasión amorosa, que ello también es ensayo. Se puede buscar una figuración que expresa adecuadamente esta política ensayística de escritura, que consiste en fundar amorosamente y habitar políticamente una utopía. Pero ¿no es esto también un modo de nombrar una nación deseada para la ciudad futura? Puede decirse con Fausta Antonucci que el ensayo implica una escritura llevada a campo abierto. Pero ahora quisiera precisar que ese campo abierto es un espacio múltiplemente atravesado, hibridado, mestizado y fronterizo, ya en su indeterminación formal, ya en su trastorno epistemológico. El crítico español Pedro Bullón de Haro asevera que el ensayo es un tipo de texto no dominantemente artístico, ni de ficción, ni tampoco científico, ni teorético, sino que se encuentra en el espacio intermedio, entre uno y otro extremo, estando destinado reflexivamente a la crítica o a la presentación de ideas, esto último con una cita. En fin, el ensayo ocupa un espacio intermedio. ¿Sería ese espacio intermedio no solo una propiedad genológica y retórica, sino todavía más el indicio de una energía semántico-ontológica radical que se potencia y repotencia incesantemente, barrocamente, en los contextos coloniales latinoamericanos? Walter Mignolo reafirma y exalta la necesidad de pensar en y desde la periferia o en los espacios entre medio, que son espacios conflictivos y superpuestos de instituciones y saberes europeos con instituciones y saberes no europeos, y donde la conciencia del mestizaje, de las fronteras y de los espacios de entre medio, de ser o no ser, de ser lo uno y lo otro, se ha agudizado con el proceso de globalización. Por ello afirma en América Latina el concepto de transculturación, introducido por Fernando Ortiz, ¿no? Transpuesto por Ángel Rama, etcétera, etcétera, omito las referencias, implica una geopolítica del conocimiento y no la vista de un género como una abstracción universal y libremente flotante. Ahora bien, aquí quisiéramos insistir una vez más en el tópico de que el espacio de experiencia fronterizo del ensayo ocupa un entrelugar. Se advierte mi anclaje en la tesis clásica del crítico brasileño Silviano Santiago, 1971 creo que era el ensayo de Santiago. El ensayo, sigo diciendo, ocupa de suyo ese entrelugar, ese mismo espacio de entremedio que habla Walter Mignolo. En suma, alcanzamos a ver que el ensayo escenifica, activa y estiliza ese entrelugar o espacio de entremedio del pensamiento fronterizo sobre su propia constitución formal, diría, gestualizándola dramáticamente. El ensayo hace del espacio de entremedio un gesto que indica una alteridad radical expresada por ese mismo gesto, o en ese mismo gesto. Adriana Arpini, aquí presente, permiso, profesora, que la voy a citar, propuso leer al género ensayístico a partir de la gestualidad comunicativa, donde la producción anafórica del ensayo, dice Adriana, permite atravesar la superficie del entramado textual para descubrir en el anverso la actividad misma de la producción. Me gustó esta figura del anverso, ¿no? Del contexto de producción y a la vez del contexto de recepción. Quisiera, por mi parte,
aducir que la potencia anafórica de enunciación que Adriana reconoce operando en la deixis gestual del género, al exhibir su estatuto de conector pasaje, su condición de nexo y de puente, nos deja entrever una fuerza ontológico-semántica más profunda que aquí atribuyo a su configuración analógica. El espacio donde opera la gestualidad anafórica de la performatividad ensayística, quisiera decir ahora, procedería de una de las posibilidades pragmático-formales inherentes a su espacio analógico. Ese espacio es analógico y bifronte, fronterizo, toda vez que Mignolo insiste en su doble configuración de facticidad geopolítica y constructo imaginario sistémico. En este punto es que quiero hacer entrar en escena, voy promediando, precisamente por su capacidad de situarse explícitamente en el espacio textualmente configurador que instituye el lugar discursivo latinoamericano, la hermenéutica analógica de Mauricio Beugeot, que además le atribuye a este proyecto filosófico incluso el valor de una mitización simbólica barroquizante. Obviamente les voy a enumerar, vamos a ahorrar toda consideración técnica sobre la hermenéutica analógica en beneficio del bienestar del público. Podría decirse, sin embargo, en un golpe de vista, que Mauricio Beugeot le dio un impulso filosófico de largo aliento a una noción cuya genealogía se remonta a los presocráticos y es muy asidua en el pensamiento medieval y renacentista, pero que el ensayismo latinoamericano del siglo XX, en la figura de Octavio Paz, y la filosofía de la liberación en la variante analéctica del joven Dussel, reacuñaron en el sentido de una nueva analogía. Tal el título de un ensayo de Octavio Paz de 1967, La nueva analogía. Mauricio Beugeot transpone la postura que asume la retórica solo como metaforicidad equivocista de una verdad siempre literal y univocista. La metáfora no es solo traslación y sustitución, sino interacción entre el sentido liberal y el metafórico, entre la referencia literal y la trópica. Por ello, Beugeot sostiene que la metáfora es solo una de las formas de la analogía, que así toma carta de ciudadanía en la discursividad en general, no solo en la retórica, etcétera, etcétera, etcétera. La hermenéutica analógica es también una antropología retórica, un poco lo que venía haciendo Hans Blumenberg, ¿no? en Alemania con la historia conceptual. Pero me interesa lo yo. Semejante perspectiva no puede menos que calzar como un guante en la tematización del género ensayístico. En otro lugar, arriesgué la idea fuerte de que la hermenéutica analógica, hasta el momento, se presenta como la filosofía latinoamericanista más adecuada para una tentativa de fundamentación ontológico-discursiva de la ensayística latinoamericana. Pues si el ensayo es un espacio intermedio, más que un híbrido nivelado, es un ente simbólico mestizo y fronterizo, es porque precisamente él mismo se configura analógicamente en torno del entrelugar discursivo de la cultura latinoamericana. El ensayo entonces sería el género analógico que metonimiza, hasta el paroxismo barroco, la forma fronteriza misma de la cultura intelectual latinoamericana. Como derivación particular de esta hipótesis, también he planteado que esa operación discursiva analógica acontece en la trama de efectos de recepción de la lectura curativa y su ética de la catarsis. Sostuve que la fuerza simbólica transfiguradora del ensayo latinoamericano tragicista, al estilo Martínez Estrada, pero no solamente, estriba en los efectos experienciales de su catarsis analógica de los dramas públicos y las utopías colectivas de liberación. Aquí el horizonte de expectativas del ensayista de carácter, o el ensayo de carácter de los latinoamericanos, como por ejemplo lo llama Eduardo de Bessi, ¿no? Su libro sobre la historia del pensamiento latinoamericano. Ese ensayo dramático es menester reconocer que se dramatiza entonces retóricamente la forma en que el etos afecta al patos, tanto como el modo en que el patos afecta al etos, en un movimiento hermenéuticamente circular de prefiguración, configuración o refiguración, esto es realizar de tiempo y narración, de los espacios de experiencia, de los horizontes de expectación, desplegando un triple papel de apertura de mundos, resignificación de la acción e instrucción normativa. 5 minutos. Bueno, listo, basta de tecnicismo por la noche. La catarsis analógica logra poner en tensión mediadora la tragedia y la utopía, es lo que quería decir. Aspira, como enseña Arturo Roy, del filosofar latinoamericano, a constituir un saber práctico moral.
Nada más que en su vertiente interpretativa, el ensayo lo hace activando la retórica del sufrir para comprender, como Sófocles, cuyo pliegue utópico implica sufrir para esperar. Es por ello que el espacio de experiencia del ensayo escenifica el espacio de expectación propia de la utopía. Así como Horacio Churruti-Bulwer postula que el desde, el lugar tópico de la filosofía latinoamericana no es el desnudo espacio geográfico, como últimamente algunos pretenden hacerlo, sino más bien la utopía, es la utopía el lugar, que lo semantiza desde el futuro. Aquí diremos que el ensayo también utopiza la idea de una utopía espacial, pero metonimizada en el significante de nuestra América. Esto es como un topo geohistórico, es cierto, como no, pero tematizado a la luz del régimen de temporalidad abierta de la función semiótica antropológico-trascendental del discurso utópico, función discursiva que Arturo Roy asigna a la mirada ideal regulativa, teleológicamente orientada a la futuridad de una temporalidad abierta y, sí, siempre contingente. Ahora bien, mi idea aquí es que la forma del ensayo es ya utópica. Su proyección de mundo ya metáfora de una utopía realizada. Es la utopía como texto, es la anticipación de la esperanza como acto de habla. Su forma deforme es ya el anuncio de una vida liberada de toda forma que el sujeto no se dé a sí mismo. Siguiendo una idea de Carlos Astrada, que a su vez se remonta a Schiller, diré que la forma ensayo entraña un juego, pues su utopía elocutivo formal se manifiesta como una praxis libertaria lúdicamente ejercida como forma de forma y de formación formal. La escritura lúdicamente libre del ensayo ya anticipación utópica de una vida liberada, quisiera pensar eso, de una vida donde los sujetos jueguen sin puerilidad ni culpa. Hoy solo el ensayo puede permitírselo, impúdicamente, al modo de los antiguos cínicos, a la vista de todos. El ensayo juega con toda seriedad el juego de la vida. La idea del juego permite comprender analógicamente una deformación de la forma genológica y estilística que, sin embargo, no se disuelve en una indeterminación flotante, en una suerte de limbo lógico, sino que es conducida por reglas y conforme a contextos de enunciación concretos. Su retórica, pragmática, ético-política, juega con las libres posibilidades de la anticipación utópica y la crítica de la experiencia cosificada, desvitalizada. La ética de la forma ensayística estribaría en esta apertura libertaria de posibilidades, una política de la escritura que opera en su vitalismo lúdico como un juego de inversiones, subversiones y transposiciones permanentes. Por ello, es también el ensayo, como se pronuncia Churruti-Bulwer respecto al filosofar nuestroamericano, un problema político. Cuando digo que el ensayo no es puramente un problema formal, genológico, epistemológico, lógico-retórico, es porque acepto que es, además y también, un problema político y un problema práctico-moral. El ensayo es un juego de tensiones formales entre metaforización del presente y metonimización del porvenir, entre utopía y utopía, entre género y antigénero. Su forma es analógica porque hay una regla implícita según la cual, si uno se decide por un solo lado del espacio de participación, por ejemplo, por lo estilístico literario a expensas de lo teórico conceptual, o por el topos, en desmedro del utopos, su forma se derrumba, su hechizo se desvanece, su horizonte se cierra, el juego se termina. Porque, como ya lo vio Alfonso Reyes, al cabo el ensayo es un centauro que nos invita a jugar un juego de liberación. Gracias.